Ya son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. A esta hora saludamos con el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Pichincha, el doctor Víctor Manuel Álvarez, con quien vamos a conversar sobre la situación epidemiológica que está enfrentando nuestra ciudad, nuestra provincia y en general el país. El Colegio de Médicos de Pichincha hace unos días solicitó al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que recomienda al presidente Moreno un confinamiento focalizado por un tiempo no menor de 10 días. Hoy el Colegio de Médicos del Guayas también ha pedido un confinamiento, pero total, absoluto, por 18 días. Doctor Álvarez, buenas tardes, bienvenido. El COE Nacional ha dicho que no se va a dar el confinamiento, al menos no total, no sabemos si van a optar por un confinamiento selectivo o focalizado. No lo sabemos, está dando largas a una situación, mientras en el país los números de personas enfermas y de muertes lamentablemente se incrementa a cada hora. ¿Cómo está al momento la situación epidemiológica en nuestra ciudad? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, en nuestra ciudad, buenas tardes. Primero un saludo a usted, Licenia, a toda su audiencia. La situación sigue siendo crítica, cada día es más crítica. Hemos visto que en esta semana, haciendo un corte desde las 10 de abril hasta el 18 de abril, a nivel nacional tenemos alrededor de más o menos 15,000 casos nuevos en una semana. En la ciudad de Quito me parece que 5,000 y algo más casos nuevos en esta semana, lo que nos dice que la transmisibilidad ha aumentado. Pero no nos interesa el número de casos, sino por qué se están transmitiendo, por qué están aumentando y cuál es la respuesta. Pues parece que las variantes, no parece, sino que ya medio está demostrado, las variantes, sobre todo la variante británica, ya es comunitaria. Entonces, eso implica que tenemos más número de casos, aumentan los casos cada día más. La incidencia de los pacientes que están llegando a los hospitales, vemos que son más ya jóvenes, con una sintomatología grave. Hay algunos que han ingresado a cuidados intensivos y algunos que han fallecido. Eso nos llama mucho la atención y por eso es la propuesta o la petición por parte del Colegio Médico de Pichincha que sea un confinamiento focalizado, porque creemos que esa es la manera, ¿no? Hacer un confinamiento ya total, no es el momento. La situación económica podría cambiar, podría ser uno de los efectos indeseables de este confinamiento, y lo que necesitamos es conocer claramente cuáles son los lugares o los sitios, las provincias o cantones que tengan mayor transmisibilidad y trabajar más en ese sentido. Entonces, por eso ¿Cómo sería este confinamiento focalizado, doctor Álvarez? Tenemos alrededor de 11 provincias que tienen un alto índice de transmisibilidad. En esas provincias podemos detectar cuáles son los cantones que están más con un alto índice de transmisibilidad y hacer el confinamiento en esas zonas. Obviamente el confinamiento tiene que ir acompañado de medidas de apoyo, medidas de sostén, medidas sociales, en la que se garantice a las personas que tienen bajos recursos o que están en pobreza o son vulnerables en el sentido de una pobreza extrema, se les garantice tener por lo menos el acceso a una canasta básica de alimentos y puedan alimentarse. La otra, obviamente, tendría que trabajarse en ese sector para disminuir las cargas de ingresos, cargas de impuestos, cargas de rentas que podrían tener las empresas o los negocios para compensar este confinamiento. Pero es importante confinar porque uno de los elementos que necesitamos es crear una barrera, disminuir la transmisibilidad del virus, y el virus ya no se está transportando como por avión, como era hace un año. El virus se transporta ya por vía terrestre y todas estas movilidades aumentan más el riesgo de que estas variantes se hagan comunitarias. Por ejemplo, la variante de Brasil, que es mucho más agresiva, la variante de Manaus, la P1, que ya lo tenemos en Loja con 2 casos, y este fin de semana sí nos alarmó porque se encontró un caso en la ciudad de Puerto Viejo que no tenía ningún tipo de relación epidemiológica con los casos de Loja. Pues eso quiere decir dónde se contaminó este paciente, quién más se contaminó, y de dónde viene el paciente cero, el paciente que le contaminó a este señor de Puerto Viejo.
Doctor Álvarez, yo le escuchaba también a otros expertos diciendo que está la variante brasileña, la variante británica en nuestra ciudad, la brasileña en los casos que usted ha mencionado, pero también habla de una variante de Nueva York. ¿Las tres están ya en el país? ¿Y cuál es la diferencia entre estas tres variantes y las que ya teníamos antes de que se presenten la británica, la brasileña y esta de Nueva York? Bueno, la de Nueva York ya se la identificó hace algunos días en la ciudad de Guayaquil. Aparentemente está también identificada en la ciudad de Puerto Viejo. ¿Y cuáles son las características? Pues cada una de estas tiene una alta transmisibilidad. La variante brasileña tiene un alto índice de transmisibilidad y también una virulencia muy grande, es decir, puede ocasionar casos más graves, casos más complejos y sobre todo entre las tres lo que hemos visto es que están afectando a la población joven, a la población de 20 a 45 años de edad. Hemos visto que se ha aumentado la incidencia en estos pacientes y eso nos preocupa porque, como usted sabe, prácticamente el 60% de los pacientes que están con COVID-19, digamos, con SARS-CoV positivos que tienen COVID-19, están en el grupo etario de 20 a 45 años, que son los grupos socialmente, digamos, laboralmente activos, grupos de estudiantes que son los que pueden transmitir más el virus. ¿Cómo está el sistema hospitalario al momento, doctor Álvarez? La secretaria de Salud decía la semana pasada, cuando ofreció una rueda de prensa dentro de esta reunión del Consejo Metropolitano, que había 120 personas en lista de espera en la ciudad de Quito por una cama en una unidad de cuidados intensivos y alrededor de 70 personas por una cama en hospitalización. Estamos ya lunes, 19 de abril. ¿Cómo está la situación al momento? Bueno, nosotros no tenemos los datos en conjunto, pero en cada una de las unidades que hemos hecho el análisis con nuestros compañeros, todas han aumentado. Lastimosamente ya no tenemos camas de cuidados intensivos en la ciudad de Quito, en el sistema público. Hay una lista de espera que va aumentando cada día más, la mortalidad va aumentando cada día más. Se han abierto nuevas camas hospitalarias, las mismas que inmediatamente están siendo utilizadas por los pacientes. La situación es crítica, ya lo habíamos manifestado antes del feriado de Semana Santa. Estamos a la puerta de la cuarta fase de la pandemia. Si no tomamos medidas muy fuertes, si no tomamos medidas radicales que ameriten un sacrificio temporal, la situación cada semana va a ser más complicada. Mire que estamos más o menos a 13 días, a 13 días del feriado de primero de mayo, otro feriado, después del feriado de primero de mayo, 24, 23 días más, el feriado del día de la batalla de Pichincha. Entonces, todas esas cosas hacen a más del relajamiento de la población, a más de esa posición irresponsable de algún segmento de la población que no quiere utilizar las medidas de bioseguridad, pues la situación está complicada. Y si le sumamos la falta de vacunas, especialmente a los profesionales de la salud, a los médicos, que no tenemos vacunas. Mire, el aumento de casos es sostenido, está al alza, y los médicos en Pichincha, más de 4,000 médicos todavía no son vacunados. 4 semanas que se está solicitando las vacunas y no tenemos respuesta. Todavía no se ha terminado con esta fase que, según el gobierno, ya había finalizado la fase de vacunación al personal de primera línea. Incluso están anunciando en el Ministerio de Salud que se empezó ya a vacunar a los odontólogos. Por eso me parece raro, extraño, que todavía no se haya terminado de vacunar a los médicos en la provincia de Pichincha. No se ha vacunado a todos los médicos. Estamos hablando de la fase 1. La fase 1 es todo el personal de salud debía estar ya vacunado y no lo está. A los odontólogos recién están empezando. Yo no sé por qué es lo que pasa con los médicos. Tal vez ahí existe una aversión al Colegio Médico de Pichincha y por eso están sufriendo nuestros compañeros. No tenemos ningún tipo de respuesta. Sí, quizás por lo que hemos sido críticos siempre del sistema de salud, porque creemos que el país se merece un sistema de salud más adecuado. Creemos que todo lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de esa mala administración de salud por parte del ministro Ceballos, por esa mala administración que tenemos en este momento. Entonces no tenemos la respuesta. ¿Por qué no se vacunan a los médicos en la ciudad de Quito? ¿Por qué no se vacunan a los médicos a nivel nacional? No tenemos respuesta. Lo que tenemos es el riesgo. Compañeros que están cayendo, compañeros jóvenes que no han sido vacunados, que están muriéndose.
Doctor Álvarez, la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, mencionaba que 20 médicos han muerto en los últimos días en la ciudad de Guayaquil, médicos que están obviamente ayudando a atender estos casos COVID. ¿Qué pasa en la ciudad de Quito? Usted mencionó hace un instante que compañeros suyos han caído. ¿Tienen cifras de cuántos médicos no han tenemos, fallecido? en Quito tenemos una situación que siempre hacemos un análisis y tenemos el problema, como es la capital, existe un sesgo en la información, existe una barrera que no la tenemos. Pero sí le puedo decir que en la provincia de Tungurahua murió un médico de 31 años de edad que trabajaba en el sistema público, en un hospital que no fue vacunado. Trabajando en el sistema público, trabajando en primera línea, que no fue vacunado. Sabemos que existen 407 muertos, médicos muertos a nivel nacional. Entonces, la situación es crítica. Nosotros no queremos contar muertos, queremos que a nuestros compañeros se les vacune, que se pueda evitar que los médicos, los profesionales y trabajadores de la salud estén ingresados como pacientes y que estén en cuidados intensivos en camas hospitalarias e incluso sacrifiquen su vida por dar lo que nosotros damos, nuestra responsabilidad por el pueblo ecuatoriano, por la salud de nuestros compañeros, por la salud del pueblo ecuatoriano en general. Doctor Álvarez, ¿cómo hacer coincidir o conciliar los pedidos que hacen los diferentes gremios médicos del país, entre estos el del Colegio de Médicos de Pichincha, con los pedidos que hace el sector empresarial? La Cámara de Comercio, lejos de pedir un confinamiento, ellos piden que incluso se amplíen los horarios de atención en los centros comerciales y una serie de medidas sancionatorias para la población y los locales que no cumplan con los sistemas de estos de bioseguridad. Pero ¿cómo entender que mientras ustedes piden que se restrinja un poco la movilidad de las personas, que haya más conciencia entre la población que no cumple con las medidas de bioseguridad y que no le interesa la vida, porque es evidente que se arriesgan y se exponen al contagio? Por otro lado, el sector empresarial pida que se amplíen horarios de atención en los comercios. Bueno, cada uno de los sectores defiende su sector. Nosotros defendemos algo que es muy importante, que es la vida. Y lastimosamente lo que nosotros defendimos no es renovable. No se puede esperar. Cuando usted pierde la vida ya no hay nada que pueda hacer. No hay, en este caso, no hay resurrección. Se perdió la vida y se acabó todo en el ser humano. Entonces eso que nosotros defendemos, la salud, la vida, los sectores económicos obviamente van a defender su ingreso, su capital. Entonces esa es la balanza en la que tenemos que ver. ¿Qué es lo que pesa más, la vida o el capital? Y creo que si logramos en este momento dar un poco más de fuerza a la prioridad de la vida, en un futuro muy cercano podemos igualar y equilibrar la importancia de trabajar por la salud y la importancia de un proceso económico mejor. Entonces, nosotros creemos que es eso, que es el momento ahora de dar prioridad a la vida, porque si no hacemos medidas radicales, cada semana va a seguir aumentando los pacientes, no se va a poder recuperar económicamente porque la principal variable para una recuperación económica es el ser humano. Y si no hay ser humano o el ser humano está enfermo, no vamos a poder tener ningún tipo de recuperación económica. Para finalizar, doctor Álvarez, ¿qué más necesitan las autoridades, tanto las que están dentro del COE y el propio gobierno central, para tomar ya una decisión? Porque cada día que pasa, que nos tienen ahí en ascuas y en espera de las decisiones, mucha gente está muriendo, mucha gente más está enfermando. Ustedes les han dado todas les han revelado cómo está la situación hospitalaria, los expertos dicen cómo está el nivel de contagio en la ciudad. ¿Qué más necesitan para llegar a tomar una decisión que pueda ayudar a enfrentar esta situación? Lo primero que se necesita es en realidad ese poder de decisión, saber qué se quiere hacer. Creemos que se está dando largas al asunto, se está esperando ver cómo se sobrevive estos 30 y algo días más de gobierno para salir de una manera, entre comillas, honrosa, pero creo que es el momento de que se decida entre la vida o la política. Creo que es más importante la vida en este momento. Estamos hablando de la vida de nuestros compañeros, de la vida de nuestros pobladores. Estamos hablando de tomar una decisión heroica, dura, pero que puede ser la solución o puede ser el acabose de este problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una decisión, tener el coraje de que en este momento se deban tomar decisiones duras, decisiones fuertes, pero que van a ser temporales
y que con el sacrificio que se van a hacer en estos días, a futuro, un futuro inmediato, vamos a tener un respiro en el sistema sanitario y vamos a poder decir que se actuó contra la pandemia. Pero en un año no hemos hecho nada. No sé si podemos hacerlo en esta semana. Es terrible la situación, doctor Álvarez. Muchísimas gracias siempre por su apertura y por la información que nos proporciona. El doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, ustedes lo han escuchado y sacan sus conclusiones respecto a cómo está la situación hospitalera. Gracias, doctor. Muchas gracias. 12:48 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.